¿Qué tal, auditorio? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Me genera un gran placer, créanme. Bueno, pues aquí estamos con un tema más. Sí, espero que hayan tenido oportunidad de revisar, de ver los videos anteriores. Regálenme un like, por favor, si les parece interesante el tema o los temas que se están presentando. Suscríbanse para que les llegue la información y creemos una comunidad muy fuerte. Necesitamos que mucha gente, que más gente se vaya sumando a este gran proyecto de mentalidad, de un cambio radical en nuestro comportamiento. El desarrollo y crecimiento personal no es fácil, de verdad, el comportamiento del ser humano tiene que cambiar radicalmente para poder ser mejores, para poder vivir una vida plena, ¿ok? Y bueno, con paz mental, que eso es lo importante. En esta ocasión vamos a hablar de cómo vivir bajo mis propios términos. ¿Por qué les doy este tema? Porque ya vimos 5 niveles de conciencia, los más difíciles. Nos quedan 2 todavía, pero no puedo pasar a esos 2 últimos niveles, que son los más altos, a donde ya la conciencia ya prácticamente es completa, donde el comportamiento ya es pleno, si antes no dominamos los otros 5, los primeros 5, ¿sí? Y bueno, precisamente el vivir bajo mis propios términos es cómo quiero vivir precisamente bajo mis propias condiciones, bajo mis propias normas, no, no por mis necesidades, porque la mayoría de la gente, el 98% de las personas, viven bajo las necesidades en las que se encuentran. Entonces, dices, oye, pero ¿cómo voy a vivir bajo mis propios términos si gano tal cantidad, si pues no he tenido suerte en el amor, si vivo de la greña o peleándome con mi pareja, con mi esposa, esposo o familia o en mi trabajo? ¿Cómo voy a vivir bajo mis propios términos si no tengo el trabajo que deseo? Eso es muy importante. Pero ¿por qué no tienes el trabajo que deseas? ¿Por qué no tienes la pareja que deseas? ¿O por qué peleas? ¿Por qué tu bolsillo está limitado? ¿Por qué tus cuentas de banco no te agradan las cantidades que hay ahí? ¿Por qué de repente tienes achaques? Todo eso, todas esas preguntas, ¿por qué son? Porque cuando se tiene una cosa, no se tiene la otra, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay gente que comenta que no se puede tener todo en la vida. Yo digo, a ver, permítanme, ¿por qué no? ¿Qué nos limita? ¿Saben qué nos limita? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos limitamos precisamente porque nuestra idea, porque lo que nos enseñaron es, ay, es que no puedes tenerlo todo, confórmate. O sea, tenemos frijolitos y claro, son muy ricos. O sea, tenemos tortillitas, tenemos salsita. Padrísimo, qué rico. Pero ¿por qué no pensar en que tengo grandes manjares, que puedo viajar a lugares excelentes? Entonces, todo eso, no tengo una casita, no gano ahí 10,000 pesitos. No, no, todo se puede lograr, pero todo está aquí y todo está aquí. Entonces, si nosotros no vivimos con coherencia entre la mente y el corazón y hasta el propio estómago, porque ya ese será otro tema más adelante muy interesante, pero si no hay coherencia entre esos 3 órganos maravillosos, no podemos lograr lo que nosotros queremos. Pero no es una situación súper complicada de fórmulas, de situaciones que no puedo hacer, no. Son simplemente comportamientos del ser humano. Pero como no estamos acostumbrados a vivir con calidad, pues entonces vivimos de la manera más fácil, en la manera que no se me exige, en la manera que no tengo que ponerme a pensar o que no tengo que ponerme en acción
¿sí? Bajo un régimen de disciplina. Y todo esto que les estoy comentando es fundamental para que yo pueda vivir con los resultados que yo quiero. ¿Sí? Les voy a platicar un pequeño anécdota. ¿Qué me empezó a mí a marcar cómo estaba yo viviendo? Porque déjenme decirles algo. Nos acostumbramos a vivir de esta manera, a vivir con limitación, pero ya no nos damos cuenta porque creemos que es lo normal. Así estamos acostumbrados. No es que es normal, todo el mundo lo vive, o sea, pues es normal. Lógicamente, sí, raro es el que vive de forma diferente. ¿Por qué? Ya lo he nombrado en algunas ocasiones anteriores, porque nació con estrella, porque nació en cuna de oro, pero yo que no nací en cuna de oro y que no nací con estrella, pues tengo que vivir como el resto de los demás, como el entorno, como ese 98, 99%, pero no es cierto. Una vez, hace muchos años ya, yo llevaba a mis hijos junto con mi esposa, los llevábamos a una escuela y ellos pues estaban pequeños, 6, 7 años, y resulta que yo estaba limitado económicamente, pero yo no me daba cuenta, sino simplemente pues vivía bajo limitación constante. Y resulta que íbamos rumbo a la escuela, bueno, los fuimos, los dejamos, al salir pasamos por un lugar donde se vende pan, pan dulce. Y yo traía la invitación en mi bolsillo y les comento, ¿qué quieren? ¿Qué escogen? ¿Un pan o nos vamos en taxi? ¿Y qué creen que nos contestaron ellos? Un pan, un pan. La escuela está, no sé, ¿qué les puedo decir? 20 minutos de donde vivimos, ¿ok? Caminando, caminando. Pero hacía mucho sol y traían chanclitas y, bueno, las condiciones para caminar no eran las más propias. Pero yo no lo pensé, sino simplemente les di a escoger y ellos escogieron comprar un pan para cenar. Ok, compramos el pan, obviamente me quedé limitado, bueno, yo me quedé sin podernos regresar en transporte y a caminar se ha dicho. Y uno de mis hijos pues empezó a lastimar sus pies con ampollas, o sea, se lastimó. Bueno, lo tuve que cargar, ¿no? Pues todavía a una distancia grande porque ya no podía caminar. Y eso a mí me empezó a marcar y dije, ¿por qué? ¿Por qué me he acostumbrado a que los tengo que limitar? ¿Por qué los tengo que condicionar? ¿Por qué me tengo que condicionar yo inclusive? O sea, ¿por qué tengo que escoger entre una cosa y otra? Pero no es una situación aislada de Marco. O sea, esto que les estoy contando, creo que le va a proyectar a muchísima gente. Otra anécdota similar es que mis hijos no conocían el mar y tuvimos oportunidad de ir a Cancún. ¿Ok? Tengo familiares allá. Nos fuimos también en un autobús a Cancún. O sea, primero viajamos a Chiapas porque ahí nos iban a recoger unos familiares. Total que, no sé, de las 6 de la mañana que salimos, bueno, más bien, viajamos toda la noche y llegamos hasta otro día muy tarde ya a Cancún. O sea, fueron más de 25 horas de recorrido. Y la verdad fue algo muy complicado. Y bueno, convivir en familia, mucha gente en una casa, pues tiende a volverse a veces con roces, con situaciones, porque bueno, pues todo el mundo tenemos lo nuestro, ¿no? O sea, a fin de cuentas, o sea, no se trata aquí de culpar a nadie, ni mucho menos, sino simplemente que se convierte en un ambiente a veces complicado, ¿sí? Fuimos, nos quedamos allá, fueron vacaciones bonitas porque, bueno, conocimos, mis hijos conocieron el mar, pero a lo que voy cuando regresamos, ¿sí? Otras 27 horas en autobús porque no tenía más capital. No tuve para pagar los boletos de un avión. En horas ya estábamos aquí en México, ¿no? No pude. Cuando llegamos aquí a México, a la Ciudad de México, me quedé pensando, ¿por qué?
O sea, ¿por qué me he acostumbrado a vivir de esta manera tan limitada? ¿Sí? Y bueno, pues yo sé que hay gente que ha logrado muchas cosas, ¿sí? Pero hay gente que no. Hay gente que, como yo en aquella ocasión, me acostumbré a vivir de esa manera, ¿sí? Y es precisamente lo que no debemos de hacer. O sea, tenemos que salir ya de ese círculo vicioso en el que nos encontramos, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta que nos merecemos lo mejor. Pero todo lo mejor existe, ya existe, no tenemos que crear nada, ya todo está en nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es elevar esos niveles de conciencia, darnos cuenta que tenemos que trabajar precisamente sobre esos niveles bajos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué información traigo guardada en mí, en ese subconsciente? Para hacer un autoanálisis, autoestudiarnos, pero actuar con esa honestidad propia. ¿Le vas a pegar al ego? Sí, claro. El ego no te va a permitir decir con humildad, hijo, decir la verdad, estoy muy bajo de conciencia. ¿Sí? Entonces, ahí esa situación es la que nos limita, porque mucha gente que yo he invitado a cursos, a que conozcan este programa, me dicen, no, pero fíjate que yo no lo necesito. Pero ¿por qué creen que yo los había invitado? ¿Por qué les había hecho la propuesta de que se inscribieran en mis cursos? Porque los conozco, porque sé sus limitaciones, porque sé en la manera que se comportan. Entonces, por eso los invité, pero ellos, y han sido muchísima gente, inclusive conocidos, gente que está sufriendo ahorita situaciones muy incómodas en cuanto a la salud o en cuanto a lo económico, por mencionar algunas. Pero realmente sí necesitamos todos modificar, transmutar algo en la vida, nuestro comportamiento, pero no nos queremos dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando yo les he dado estos niveles anteriores de conciencia? ¿Sí? Está el animalístico, están las masas, y entonces eso, si ustedes vuelven a ver esos videos y los vuelven a ver, les van a caer esos 20 y van a decir, claro, yo me comporto de esta manera y yo no me estaba dando cuenta o no quería reconocer, pero me voy a poner a trabajar. Y cuando la gente vea que estamos cambiando el comportamiento, pues a lo mejor nos catalogan de aburridos. A lo mejor nos dicen, bueno, pues es que no, ya no quieres tomarte la copa, ya no quieres hablar de cosas triviales o de lo que veníamos platicando generalmente. No sé, ¿por qué? Porque sí cambia nuestra manera de actuar, de pensar, de sentir, ¿sí? Ya no juzgamos, ya no criticamos, empezamos a tener ya comportamientos de otra índole a donde le damos importancia a situaciones más enfocadas en una preparación propia. Bueno, yo les puedo estar dando los videos, los niveles y otro nivel más y otro nivel más, pero sí necesitamos hacer un stand-by, o sea, un stop ahí y decir, a ver, ok, voy a checar el nivel 1, el nivel 2, 3, 4, 5, para tener esa base para conocer entonces el 6 y el 7. También, ya en otro video, vimos las 6 facultades superiores, porque con esas facultades nosotros vamos a crear todo ese argumento que nos va a permitir darnos cuenta y cómo modificar y cómo actuar sucesivamente para ir creciendo en esos niveles. Porque tenemos que poner en práctica en nuestra vida, integrar en nuestro comportamiento
esas facultades superiores que nacieron precisamente para un mejor comportamiento del ser humano. Imagínense ya empezar a compaginar esas facultades superiores con el conocimiento de en qué nivel de conciencia me encuentro. Y entonces sí, eso mismo te va a dar un resultado para decir en qué voy a trabajar, o sea, qué me corresponde trabajar hoy, cómo tengo que actuar hoy, ¿sí? Y me programo y analizo, no sé, lo enlisto en una hoja, en un cuaderno, cuáles son mis fallas, cuál es mi talón de Aquiles, en qué debo de trabajar para que pueda superar mi comportamiento. Y también en algún momento les platiqué, la familia no lo va a agradecer y va a querer copiarnos. O sea, somos un ejemplo a seguir, porque todo se aprende. O sea, todo comportamiento es copiado. Qué padrísimo, qué mejor sería que la gente que nos quiere, nuestros hijos, nuestros hermanos, esposos, esposas, padres, pues vean el comportamiento de niveles altos. Diga, oye, es que Marco antes tomaba demasiado, antes se le pasaban las copas, en vez de tomarse, no sé, 5 copas o 4 copas, no se tomaba 8 o 10 copas, y pues llegaba un momento en que pues a lo mejor ya no era consciente y hacía desfiguros, X, o sea, bien sabemos, conocemos todos esos temas, cuando nos sobrepasamos. Entonces, o cuando solimos a tener comportamientos de enojo, queremos imponer voluntades. Pero todo eso lo tenemos que llevar a cabo con acciones que nos están incomodando inclusive. De verdad, porque nos incomodan. Porque es más fácil actuar como siempre. Como siempre. Ay, no, qué flojera, porque eso de estar detectando la manera en que pienso, cuántos pensamientos negativos tengo. Al principio tal vez sea un poco tedioso, sea un trabajo arduo en el cual pues tengo que estar muy pendiente de todo lo que estoy pensando, sí, pero es poco tiempo, créanme, porque si llevan todo lo que se menciona en los videos, entonces la mente va tomando y va absorbiendo esa nueva información. ¿Sí? Y entonces el comportamiento poco a poco va cambiando. Por otro lado, quiero comentarles o preguntar, ¿ustedes le están dando la importancia a los temas que se están manifestando en los videos? Les pregunto por lo siguiente. Cuando se da gratis, cuando no se cobra por algo que se proporciona un valor, generalmente las personas no lo valoran, lo toman así como que, pues gracias, ¿no? Pero no le ponen esa atención. Cuando nosotros invertimos en ese algo, en ese curso, por ejemplo, bueno, a lo mejor porque pagamos, pues decimos, a ver si vale la pena y le pongo atención y bueno, o sea, ahí le doy cierta importancia. Pero, por ejemplo, cuando yo invité a personas para que se inscribieran en los cursos y doy el costo, pues entonces dicen, hijo, es que está muy caro. No vale la pena o no estoy acostumbrado a invertir en mi persona, en mi crecimiento personal y pagar grandes cantidades. Porque cuando yo compré este producto, cuando yo compré este programa, al principio que lo compré en un grupo, en una empresa donde yo estaba, bueno, pues me repartí el costo con 50 personas más. Entonces el costo se redujo, me apalanqué ahí y bueno, pagué una cantidad fuerte en aquel tiempo que ni siquiera avisé a mi esposa, tomé la decisión porque era una cantidad considerable. Pero algo me decía que esta capacitación, que este curso, que este programa
me iba a dejar algo, tenía esa esperanza, porque yo ya pedía a gritos un cambio, ¿sí? No me sentía a gusto precisamente por cómo impactó en mí las vacaciones de Cancún, cómo impactó lo de mis hijos que les di a escoger. Y entonces, claro, me di cuenta de las limitaciones en las que yo vivía y dije, ¿cómo modifico mi mentalidad? O sea, yo no sabía ni por dónde, cuál era el error, o sea, qué caminos había yo tomado con anterioridad para llegar hasta esas instancias. Pero bueno, me di cuenta que sí nos acostumbramos a vivir de una manera, por ejemplo, limitante. Y con esta capacitación, con este curso, yo quería descubrir algo nuevo. Y efectivamente lo compré, lo adquirí y al principio dije, bueno, es un curso más, lo mismo de siempre. Pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que hubo un cambio y me impactó muchísimo. Tanto fue que cuando terminó ese curso, ese año, mi vida ya había cambiado radicalmente en mi comportamiento personal como en mis logros profesionales y económicos. O sea, ya habían incrementado considerablemente. Ustedes dirán, ay, sí, qué casualidad, ¿a poco es una magia? Pues, ¿qué tiene el producto? ¿Qué tiene el programa que transforma? Claro, claro, porque simplemente transforma los niveles de conciencia que yo no tenía. Descubrí lo que ya está descubierto. Me puse en práctica en hacer cosas complicadas, como es la disciplina, por ejemplo. Vivir el proceso que no es fácil, pero yo quería algo diferente y lo empecé a lograr. Siendo así, con esos logros, entonces volví a pagar el curso, el programa, que ya lo habían modificado, que ya lo habían mejorado, y yo bien podía haber dicho, ya tomé el primero, pero tanto me impactó que quise convertirlo en mi propósito para impactar en millones de almas como ustedes. Y yo tengo esa fe, esa esperanza que con estos cursos cambie la mentalidad, la manera de actuar, el comportamiento humano que nos lleve a ser mejores seres humanos, a tener más valor y por ende tener más nivel de conciencia y por ende ganar mejor y tener mejores empleos o mejores negocios, atreverme a tomar decisiones para que eso me deje o me remunere en una situación económica importante, sin limitaciones, y que entonces yo empiece a disfrutar de todo lo que entonces sí merezco, porque estoy viviendo un proceso de cambio, de transmutación, ¿sí? Como es limitación a riqueza, como achaques o padecimientos a vivir una vida saludable. Todo eso es porque yo invertí, he invertido en literatura, he comprado libros, o sea, he gastado, que no es cualquier cosa. De verdad, créanme, si yo les digo el costo, se van a quedar sorprendidos. Y me va a decir, uy, no, o sea, ¿cómo voy a invertir eso? Claro, porque esas cantidades son mínimas para el desarrollo de mi comportamiento, para ser una mejor versión de Marco Antonio. Entonces, por eso es que hago esta pausa de no dar los otros dos niveles de conciencia para que ustedes tomen precisamente esa conciencia de tomarse el tiempo de ver esos videos anteriores. Desde el uno, todos tienen su grado de importancia, todos tienen información importante, interesante, que les va a dejar algo, pero háganlo por favor. O sea, yo estoy dispuesto a dar mi tiempo. Yo me comprometí, así se los mencioné en el video 1, a mejorar, a seguirme capacitando. ¿Para qué? Para darles
información importante que les deje y que les impacte en sus vidas, que les deje algo importante, algo interesante, para que ustedes empiecen a lograr cosas que hasta ahorita estoy seguro que creen que son imposibles, pero no es cierto. Entonces, ya se acerca el momento en que tengo que terminar este video, pero de verdad quiero dejarles esto, hacer énfasis en que no desperdicien la oportunidad de ver esta información. Vean cada video, algo les va a impactar, de verdad créanme, algo les va a dejar bueno, ¿sí? Como a mí me lo dejó. Es obvio que esto no es un curso, es una plática, pero con el fin de dejar valor en cada uno de ustedes. ¿Ok? Espero que me regalen ese like, espero que se suscriban y que esta comunidad vaya creciendo. Activen la campanita para que se den cuenta cuando estamos subiendo nuevos videos. ¿Ok? Hasta la próxima.